¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como muchos ya de ustedes me conocen. El día de hoy vamos a desarrollar un video ligado con lo que es la adolescencia, esta etapa del ciclo de vida de un ser humano y de los seres vivos en general, pero por supuesto nosotros nos vamos a centrar más en los seres humanos y creo que han habido grandes aportes desde diversos campos para conocer lo que es la adolescencia. Y sabemos que es una etapa de transición, de cambios psicológicos, sociales, psicosociales, de alguna forma también en los patrones culturales o socioculturales, sexológicos, biológicos, naturales, hormonales, y pues vamos a hacer algunos aportes respecto a este tema. Puede ser de interés para pedagogos, para psicólogos, para padres y madres de familia sobre esta etapa de tantos cambios de las personas. Bueno, dentro de lo que es el ciclo de vida, para estudiar el ciclo de vida de un ser humano, de una persona, pues hay que identificar las principales etapas de este ciclo de vida. La infancia, que puede subdividirse en otras microetapas. De ahí viene la adolescencia, que es la en la cual nos vamos a centrar el día de hoy, que como ya lo mencioné, es una etapa de cambios, de transición, en búsqueda de identidad, etcétera. De ahí viene la adultez y la vejez. Digamos, estos son en términos bastante generales y de manera didáctica, las etapas de un ciclo de vida acorde a la edad. Y si nos centramos ya más en lo que es la adolescencia, yo quiero decir que es un campo de estudio, de investigación, de conocimiento, de experiencia multi e interdisciplinar. Para quienes estudian, han venido investigando sobre la adolescencia, han sido personas de diferentes ramas. Cuando digo disciplinario, si es que digo disciplinario, es que puede ser estudiado desde una sola perspectiva, desde una sola ciencia o disciplina. Hay quienes estudian la adolescencia desde una sola disciplina y puede ser, por ejemplo, hay quienes estudian únicamente desde la psicología o la psicología de la adolescencia. También, si es que estudiamos de una sola disciplina, sería la antropología, estudiar a la adolescencia desde el punto de vista de la antropología, de las teorías antropológicas, y hay antropólogos que se focalizan en estudiar a la adolescencia, así mismo como hay psicólogos que se especializan en la etapa de la adolescencia, más que en otras etapas del ciclo de vida. De pronto pueden haber médicos también, ¿sí? Y por lo general pueden ser los pediatras. También hay medicina del adolescente que se focalizan en esta etapa del ciclo de vida. O filósofos o la historia de la adolescencia, por ejemplo. Entonces, desde estas ramas o desde estas disciplinas se puede estudiar a la adolescencia. Pero yo creo que estudiar a la adolescencia no es únicamente desde una sola disciplina. Creo que para estudiar a la adolescencia se requiere de un campo, se requiere de muchas disciplinas. Y cuando hablamos de multidisciplinario, lo multidisciplinario que es la adolescencia, creo que diferentes ramas nos han aportado para entender, para comprender, para estudiar, investigar y transformar la, la etapa de la adolescencia. Entonces, si bien hay ramas que estudian desde el punto de vista disciplinario, una sola disciplina, creo que la adolescencia es multi e interdisciplinaria. Es estudiada por múltiples disciplinas y también puede ser interdisciplinario. Es decir, que lo múltiple es que la sociología estudia a la adolescencia desde un punto de vista, desde sus teorías, de sus investigaciones, independiente de la biología, que también puede estudiar a la adolescencia, y no se junta, no hay conexión entre la sociología y la biología. Eso es lo multidisciplinario. Lo interdisciplinario
Inter quiere decir entre, entonces estamos hablando entre disciplinas. Y cuando hablamos de interdisciplinario, estamos hablando de que tanto la sociología como la psicología se juntan, se conectan, se retroalimentan sus teorías, sus métodos de investigación para poder comprender y conocer qué es la adolescencia. ¿Sí? A eso me refiero cuando es interdisciplinario. O puede ser que para estudiar a la adolescencia se conforma un equipo interdisciplinario donde que están médicos, psicólogos, antropólogos, biólogos, historiadores y filósofos, por ejemplo. Entonces, eso, pero no es que cada uno va por su lado, sino que el antropólogo se alimenta, se enriquece con la sabiduría, con el conocimiento del biólogo y viceversa. El médico se alimenta, se retroalimenta con el psicólogo, con el antropólogo, con el historiador. Entonces, eso es lo interdisciplinario, cuando hay relación entre las disciplinas, mientras que lo multi es que cada disciplina está por su lado y no hay conexión, ¿sí? Y podríamos hablar también ahí de lo transdisciplinario, pero no voy a profundizar mucho eso porque no viene mucho al tema, ¿sí? Pero quedemos más que es un enfoque multi e interdisciplinario. Entonces, para conocer, comprender a los adolescentes, si tenemos hijos adolescentes, si tenemos estudiantes adolescentes, o si es que soy un adolescente, tengo que conocer estas diferentes disciplinas que han investigado o han conocido sobre la adolescencia a lo largo de la historia, cómo han generado conocimiento sobre la adolescencia. ¿Qué es esto de la adolescencia? Pero no solamente las disciplinas científicas como la psicología, la antropología, las neurociencias, la sociología, biología, medicina, historia, etcétera, sino también la misma comunicación, por ejemplo. Cómo la comunicación, el periodismo, el internet, los medios de comunicación nuevos o antiguos están abordando el tema de los adolescentes. ¿Cómo, qué discursos, imágenes nos narran sobre la adolescencia? Entonces, el rol de los medios de comunicación en la psicología, en la antropología, cumple un rol fundamental para entender la adolescencia. Entonces, ¿cómo surgen los adolescentes? ¿Cómo salen los adolescentes en las redes sociales? ¿Cómo están utilizando los adolescentes o cómo la gente habla de la adolescencia y de los adolescentes en las redes sociales, en los medios de comunicación, en el internet, en el periódico, en la radio, en la televisión, etcétera, en las películas incluso? Entonces, cómo la comunicación aborda el tema de la adolescencia, de sus responsabilidades, de sus derechos, etcétera. Ah, y aquí me estoy olvidando del mismo derecho, ¿no? De la abogacía. Hoy se habla mucho de los derechos de los adolescentes o de los derechos de la niñez y adolescencia, pero bueno, también habrá que hablar de responsabilidades también de la adolescencia, no solamente de sus derechos, que también son importantes. Y además están los deportes, cómo los deportes aportan a la adolescencia, al adolescente, y deporte puede ser el fútbol, el atletismo, el básquet u otros deportes, una infinidad de deportes, del ciclismo, etcétera. Cómo se conectan los deportes, la cultura física, la deportología con el tema de la adolescencia. Y las artes, ¿sí? Las artes como la música, la danza, el cine, la literatura, cómo han venido abordando lo que es la adolescencia. ¿Qué nos dice la música vinculada con la adolescencia? La danza, el baile de los adolescentes. El cine, cómo aborda el tema el cine de los adolescentes, la literatura sobre los adolescentes o la literatura juvenil, etcétera. Entonces, hablar de adolescencia, conocer al adolescente es entender una diversidad de disciplinas que han venido ya investigando en la historia sobre este componente. Y la adolescencia es una etapa del ciclo de vida de una persona, de un ser humano. Y esa etapa implica, como les dije al inicio, cambios muy fuertes a nivel biológico, a nivel neurológico, a nivel hormonal, pero también no solamente en el campo biofísico o bioquímico, bioneurológico, sino que también a nivel psicológico, a nivel psicosocial, psicocultural, sociocultural, hay cambios en cómo se ha venido abordando la adolescencia. Es diferente hablar de la adolescencia hace 200 años que hablar de los nuevos adolescentes del siglo XXI.
Entonces, se abordaba y se entendía a esa etapa de la adolescencia desde otra perspectiva. Hoy, en el caso, por ejemplo, de mi país, del Ecuador, y creo que es similar a otros países sudamericanos o de habla hispana y del mundo, en el Ecuador hay un marco normativo que fue manejado desde el año 2001 hasta el 2003, si es que no estoy mal, que es el Código de la Niñez y Adolescencia, que hasta el día de hoy está en vigencia. El Código de la Niñez y Adolescencia, que ya tiene más de 20 años, 20, 21 años. Tiene este Código de la Niñez y Adolescencia que regula los temas jurídicos y legales sobre la adolescencia. Y este código, desde el punto de vista legal, define a la adolescencia desde los 12 hasta los 17 años, legalmente. Legalmente, ¿qué es un adolescente? Desde los 12 hasta los 17 años en el caso del Ecuador. Este marco normativo puede cambiar en otros países, como Estados Unidos, me parece que le extienden hasta los 20, 21 años, si es que no me equivoco. No conozco mucho los otros países, pero en el caso del Ecuador se define legalmente desde los 12 hasta los 17 años. Entonces habrá que ver qué dicen las leyes de cada país sobre qué es adolescente. Pero no solamente hay una definición legal, jurídica, sino también podemos abordarlos desde el punto de vista, como les decía, de otras disciplinas, psicología, sociología, qué es la adolescencia para la psicología. Y ya vamos a ver algunos autores que han venido abordando las investigaciones sobre la adolescencia desde el punto de vista psicológico, antropológico, literario, deportivo, etcétera. Eso en términos bastante generales. Y como siempre digo, en cada curso, en cada charla, en cada conferencia, en cada video que desarrollo, para entender un tema, siempre hay que ir a las fuentes. Hay diversos autores, investigadores, entrenadores, profesores que han hablado de la adolescencia. Como digo, es un campo multidisciplinario que requiere investigación. Entonces, cuando doy cursos, charlas, siempre digo, vayan directamente a la fuente. Lo que yo acá les muestro para que ustedes profundicen es mostrarle las fuentes. Y cuando digo fuentes, me estoy refiriendo a investigadores, a autores, a personajes que han marcado la historia o la época contemporánea y han investigado o conocen un poco más sobre la adolescencia. Y esta es una pequeña muestra, hay muchísimos más, pero esta es una pequeña muestra para que ustedes sigan aprendiendo sobre la adolescencia. Por eso es que yo promuevo el aprender a investigar sobre la vida y la obra de cada uno de estos autores, pero estos son solamente una muestra. Ustedes pueden seguir investigando otros personajes desde campos multi e interdisciplinarios que nos dicen sobre la adolescencia. Un primer personaje, bueno, les voy a dar una visión general y después podemos ir hablando de algunos de ellos. Antonio Ríos es un médico, psicoterapeuta especializado en familias, que tiene algunas conferencias en YouTube y en el Internet sobre la adolescencia. Les recomiendo la conferencia de él en Aprendamos Juntos, que es en un canal de YouTube sobre la adolescencia, este médico y psicoterapeuta Antonio Ríos. Aquí está Elena Matute, y aquí está, voy a corregirme, disculpan, Elena, está mal escrito aquí, ella es Elena Matute. Ella habla también mucho sobre la adolescencia y su relación con las tecnologías de la información y la comunicación, con el Internet, con las redes sociales y la pedagogía. Entonces creo que es una fuente que ustedes pueden investigar más a fondo sobre cómo ella maneja, define y cómo nos explica la adolescencia. Elena Matute. Luciana Weinstock es una psicóloga deportiva argentina, que también pueden buscarle algunas de sus conferencias en YouTube. Luciana Weinstock habla mucho de la adolescencia, cómo se vincula con el deporte. Ella es más especializada en lo que es el deporte del fútbol, es una psicóloga deportiva argentina y creo que el deporte, el fútbol y otros deportes pueden aportar muchísimo a la identidad y a la educación, a la formación de un adolescente. Entonces creo que ver las conferencias y entrevistas de Luciana Weinstock en YouTube creo que puede aportar muchísimo. De igual manera, Joaquín Valdés es un psicólogo deportivo español que tiene algunas charlas en YouTube que los pueden investigar. Entonces, estos cuatro personajes, Antonio Ríos, Elena Matute, Luciana Weinstock, Joaquín Valdés, tienen conferencias en YouTube que les recomiendo muchísimo para que ustedes
comparen fuentes sobre la perspectiva que tienen ellos de la adolescencia. De ahí Jorge Célico es un entrenador de fútbol argentino que ha residido muchos años en el Ecuador y creo que él ha formado a muchos jóvenes deportistas y conoce mucho de lo que es la adolescencia desde el punto de vista futbolístico, desde el punto de vista del deporte. Este gran entrenador de las formativas de la selección del Ecuador y de otros clubes, este director técnico, este entrenador de fútbol, Jorge Célico. Pero asimismo, aparte como Jorge Célico, hay otros entrenadores que han, de fútbol y de otros deportes que ustedes pueden seguir investigando, que se han especializado en formación de adolescentes en fútbol, en básquet, en atletismo, ciclismo, etcétera. Yo le he puesto aquí porque soy más enfocado en el fútbol, pero eso no quita de que hayan otros entrenadores y formadores que conocen de la adolescencia de otros deportes. Guillermo de Yamari es un psicólogo deportivo mexicano, también es un gran conocedor e investigador, tiene charlas asimismo en YouTube sobre y videos sobre lo que es la psicología deportiva y su vinculación con los adolescentes. Más allá del deporte, que hemos hablado de estos cuatro personajes, quiero hablarles de Luciano Luterau. Él es un psicólogo, filósofo y psicoanalista argentino que tiene algunos libros y habla sobre la niñez y la adolescencia de hoy del siglo XXI. Me parece que Luciano Lutero está entre los 40 y 43 años aproximadamente y desde el enfoque del psicoanálisis, desde la psicología y la filosofía, aborda el tema de los adolescentes. Tiene libros publicados sobre la adolescencia y les invito a que vean sus charlas sobre la adolescencia en YouTube. Luciano Lutero. Pablo Muñoz Iturrieta es un teólogo, filósofo y psicólogo conservador. Aborda también algunos temas de la adolescencia él desde la perspectiva religiosa, católica, cristiana y teológica aborda el tema de la adolescencia y ha hecho muchas críticas a lo que es la industria del cine, Disney, Netflix y cómo están manejando las películas, los videos dirigidos al público adolescente desde una perspectiva teológica, católica y politológica del conservadurismo. Pablo Muñoz Iturrieta es un teólogo, psicólogo y filósofo muy importante que lo pueden buscar. De ahí tenemos a Mario Servino. Él es un ecuatoriano, vive muchos años en Quito, me parece. Él es profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es un antropólogo que ha publicado muchos libros sobre lo que es las culturas juveniles, las pandillas juveniles, la identidad, las identidades juveniles. Creo que desde el punto de vista antropológico ha hecho un gran trabajo de investigación este maestro ecuatoriano Mario Servino, este antropólogo. J.K. Rowling es una escritora, ¿sí? Ha escrito literatura juvenil, literatura para adolescentes, y es la escritora de Harry Potter. Creo que la literatura también nos puede enseñar muchísimo sobre la adolescencia. Y viceversa, desde la psicología, desde las otras ramas, podemos entender la literatura y cómo se vincula la literatura y adolescencia. J.K. Rowling, pero aparte de J.K. Rowling, hay muchísimos otros autores contemporáneos, actuales y también históricos de la literatura juvenil. El mismo Julio Verne creo que se dirigió muchísimo a un público adolescente y hay otros autores muchísimo de literatura juvenil. Creo que es importante esta conexión entre adolescencia y literatura, adolescencia y artes, adolescencia y cine. Otro escritor dirigido al público adolescente de autoayuda es el mexicano Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Él publicó muchos libros y veo que en las escuelas, en las librerías, especialmente en los últimos 30 años, los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, como La Fuerza de Shazid, eh, toda la colección de él de literatura de autoayuda juvenil, creo que puede ser también interesante para algunos profesores, padres de familia, que pueden revisar sus libros de este mexicano, de este escritor de autoayuda y motivación. Tenemos a Fernando Sabater, él es un filósofo español que ha publicado algunos libros dirigidos a su hijo.
a su hijo cuando estaba en la adolescencia fue dos libros, Ética para Amador y Política para Amador. Este filósofo escribió estos dos y me parece que hay unos 3 o 4 libros más que lo escribió pensando en su hijo para introducirle a la ética, a la política, a la filosofía, a la educación. Entonces, especialmente les recomiendo Ética para Amador y Filosofía para Amador y dedicado a su hijo en esa época adolescente. Pero creo que puede ser de mucha utilidad para varios adolescentes introducir a la filosofía y a la ética y a la política. Fernando Sabater. De ahí tenemos a dos psicólogos que marcaron un hito en el siglo XX, inicios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX especialmente. Jean Piaget planteó muchas teorías psicológicas del desarrollo y también hizo algunas investigaciones sobre el ciclo de vida y sobre la adolescencia. Jean Piaget, que es un psicólogo, pedagogo europeo, que les recomiendo muchísimo, a lo menos para los psicólogos de alguna forma, para padres de familia, profesores. Y las teorías de Sigmund Freud también sobre la adolescencia, sobre el desarrollo en el ciclo de vida. Las teorías de Sigmund Freud sobre la adolescencia también son muy importantes y relevantes. Esta es una pequeña muestra de algunos autores que ustedes podrían aproximarse para conocer un poco más del comportamiento de los adolescentes, de la conducta de sus hijos adolescentes, de sus estudiantes adolescentes y cómo funciona esto en la sociedad. Entonces, ¿cómo aportan estos autores a entender el comportamiento y la conducta? Y por lo tanto les dije que la adolescencia es un campo multidisciplinario. Y esta es una pequeña muestra. Hay muchísimos más autores. Ojalá en algún momento hagamos otro video sobre autores en la historia que han aportado más al tema de la adolescencia. Pero estos son los que tengo en mi mente y ustedes pueden comenzar por aquí. Bueno, siempre comparen información, contrasten fuentes, piensen de una perspectiva multidisciplinaria, interdisciplinaria. Creo que eso aporta muchísimo a los diferentes temas. Con esto me estoy despidiendo. Cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.